Amado Señor, amado Padre Eterno, te agradecemos en esta noche que queremos tener este tiempo de estudio de la palabra a través de este tiempo que será dedicado, Señor, para recibir ese conocimiento, esa sabiduría, todo que proviene de lo alto, Padre amado. Así que queremos en este tiempo encomendar cada enseñanza, cada palabra, cada cosa que podamos profundizar a la luz de tu bendita palabra, todo sea una herramienta, todo sea una palabra de vida que edifique en nuestra mente, en nuestro corazón, y así también de poder ser discípulos idóneos, Señor, para tu buena obra. Así que agradecer por este tiempo y todo bajo tu plan, bajo tu provisión. Confiamos y te pedimos, Señor, que todo sea guiado bajo tu Santo Espíritu y en cada hora, cada momento, igual con esa fortaleza, queremos avanzar con este estudio. Todo esto lo encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Decimos amén y amén. Amén. Bueno, saludar nuevamente a mi hermano Luis, mi hermano Edison. Dios bendiga, creo que estamos ya por ahí. Y vamos a dar el inicio en esta noche a la clase, ¿no? Como digo, bueno, no sé, tal vez el pastor que tiene problemas con la señal todavía no se ha conectado, pero igual, en caso de emergencia, pues él nos ha compartido el material de la clase de esta noche, así que estos primeros minutitos, mis hermanos, yo los voy a estar acompañando y de paso hacer un breve repaso, ¿no? Hagamos un breve repaso y en base a eso, pues, poder avanzar con nuestro estudio. Amén. Así que hoy día es la última lección. Seguramente ahí debemos ya tener algunas actividades, tareas presentadas, avanzadas. Y por nuestra parte, pues queremos seguir observando un tema fundamental como son las doctrinas, ¿no? Recuerde que esta materia que se llama Teología 3 trata de las doctrinas. Tal vez hemos hablado de seguramente doctrina de los ángeles, doctrina de Satanás, que tiene que ver netamente con los ángeles y demonios, ¿no es cierto? Todo lo demás que está fundamentado en la Biblia, ¿no? Pero observando esto, mire, un breve repaso de la clase sería el siguiente. No sé si observamos aquí en la pantalla, nosotros tenemos una clasificación de todas las doctrinas que la Biblia nos enseña, ¿no? Y como tal vez hemos dicho en otra ocasión o tal vez en otro momento, esta parte tal vez ha sido fundamental. Hemos hablado, por ejemplo, acerca de las doctrinas en relación a la deidad o con Dios. Hemos visto las doctrinas en relación con la humanidad, otra en relación a los misterios, otra en relación a sacramentos y ordenanzas, ¿no? Entonces, mira, mis hermanos, por ejemplo, si enlistamos, ¿no? Tenemos doctrina de la Biblia, doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo, doctrina del Espíritu Santo, doctrina del hombre y el pecado, doctrina de la salvación, doctrina del estado eterno, doctrina de separación personal, doctrina de la iglesia, tenemos doctrina de separación eclesiástica, dice doctrina de los ángeles y Satanás, doctrina del cielo y el infierno, doctrina sobre postreras cosas, y ahí también viene, como digo, los sacramentos y ordenanzas que también van, si se puede decir, derivado de la doctrina, ¿no? Entre ellos hablamos del bautismo, cena del Señor, del matrimonio, presentación de niños, imposición de manos, ¿no? Que algunos a esto también le llaman el ungimiento, ¿no? Pero quiero que se fijen en esta idea que tal vez en este mes lo que más hemos repetido y que quisiera que quede claro, ¿no? Y es un tema fundamental la doctrina. Dice, hay doctrinas fundamentales y cuando hablamos de una doctrina fundamental, es necesario en la fe cristiana, por lo cual se convierte en un dogma de la iglesia. Es decir, es obligatorio creer para ser cristiano. Entonces, este es el punto central, mis amados hermanos. Cuando uno estudia las doctrinas, hay que recordar que estas doctrinas básicas, que también se le llama, también tienen el nombre de doctrinas fundamentales. Entonces, como son doctrinas fundamentales, esto a su vez se convierte en dogmas de la iglesia, ¿no? Entonces, un dogma, como lo digo, es una creencia obligatoria, es una doctrina obligatoria para la iglesia, en este caso ustedes y yo, que tiene que ser entendida, que tiene que ser estudiada, que tiene que ser defendida y que tiene, yo incluso me atrevería a decir, tiene que ser defendida apologéticamente hablando, ¿no? Así que mire, hay doctrinas fundamentales y son estas, y hay doctrinas secundarias que también en algún momento seguramente podemos conversar, ¿no? Por poner un ejemplo, si usted me dice, hermano, en el momento del culto, ¿qué es lo que más se debe cantar? ¿Es esto o lo otro?
ahí podemos hablar de una doctrina secundaria, el tema litúrgico, ¿no? El tema litúrgico que quiere decir cómo es la forma de hacer un culto, qué tipo de alabanzas, qué tipo de cánticos se debe de cantar. Eso vendría siendo algo secundario. No digo que no es importante, pero viene siendo algo secundario, ¿no? Pero si hablamos de doctrinas fundamentales, son estas que ustedes y yo seguramente hemos estado estudiando en este mes, ¿no? Entre ellas, los ángeles y Satanás y la doctrina del cielo y el infierno. Entonces, mire, creo que tal vez la clase pasada esto tal vez ya lo observaron, lo observamos, un breve repaso, la doctrina del cielo, ¿no? La doctrina del cielo, donde seguramente ustedes ya observaron esto, qué dice la palabra de Dios acerca del cielo, de ese lugar celestial. Aparece, bueno, la etimología, que seguramente ustedes lo saben. Cada palabra en la Biblia, esa palabra inspirada, tiene un significado. Y ese significado tiene que ser creído y tiene que ser estudiado tal cual como la Biblia lo enseña. Como bien dice la palabra en algunos pasajes, uno no puede ni aumentar ni quitar una letra, una coma. Por eso es importante la doctrina bíblica. Para que sea bíblica tiene que incluso entender el significado de cada palabra, ¿no? Por ejemplo, bueno, un rápido repaso de la clase pasada, ¿no? Si hablamos de la doctrina del cielo, por ejemplo, usted ve que aparece tanto en Antiguo y Nuevo Testamento, aparece en la Biblia. Vemos que, por ejemplo, en Antiguo Testamento, para hablar de la doctrina del cielo, en Antiguo Testamento aparecía la palabra Shamaín, que es una palabra hebrea que significa cielos, ¿no? Que aparece justo en Génesis 1:1, por ejemplo. Y también vemos en el Nuevo Testamento aparece la palabra Uranos, ¿no? Que por ejemplo podemos ver en el Padre Nuestro, ahí aparece esta palabra griega que significa cielo. Entonces, mire, hermanos, estoy haciendo este pequeño repaso para que usted vaya observando. La doctrina bíblica está fundamentada, tiene que ser defendida y tiene que ser creída por la iglesia, que somos ustedes y yo. Entonces, mire, si hablamos de doctrinas fundamentales, esto viene siendo importante para ustedes y para mí. Esto tiene que ser parte, como, no sé si esta palabrita ustedes ya la aprendieron, tiene que ser parte de la ortodoxia cristiana, ¿no? No sé si de pronto ahí me confirman si ya esa palabrita ustedes saben el significado, la palabra ortodoxia. No sé si alguien ha escuchado o ya hasta aquí tal vez hemos aprendido esta palabrita ortodoxia cristiana. Ortodoxia sobre todo. No sé si alguien de pronto ha oído o sabe el significado de esta palabra. Ortodoxia. Amén. No sé si me confirman o es una palabra nueva, hermanos. Para mí Bueno, nueva. para mí es nueva igual. O que Alex está apagado el audio, Allá. no sé. Gracias, Manolis. Les decía, entonces, mire, hermanos, dentro del estudio de las doctrinas, es muy importante que usted y yo conozcamos y sustentemos a la luz de la Biblia. Y justamente cuando usted y yo ya conocemos la doctrina bíblica, cuando usted y yo ya defendemos la doctrina bíblica y sobre todo ponemos en práctica la doctrina bíblica y obviamente al estudiar la Biblia, eso nos hace parte de la ortodoxia cristiana. ¿Qué significa la palabra ortodoxia? La palabra ortodoxia quiere decir es una creencia de todas las iglesias cristianas. Es una creencia general. Eso significa ortodoxia. Es una creencia general de la iglesia. En otras palabras, las doctrinas tienen que ser creídas por toda la iglesia. Y estas son creencias universales, son creencias que toda iglesia debe de creerlo de manera general. Eso es la ortodoxia. Ortodoxia también otro sinónimo que de pronto si usted lo googlea, lo busca en internet. Algunos de estos también le llama una regla a la ortodoxia. Entonces, si yo quiero ser cristiano y quiero estar guiado en la verdad de la Biblia, yo tengo que creer conforme a las escrituras. Pongo un ejemplo, ¿no? Dígase mi iglesia en Riobamba, o mi iglesia en Durán, o mi iglesia en Quito, o en cualquier parte del mundo.
¿cómo yo sé qué iglesias están sujetas a la palabra de Dios o cómo yo sé qué iglesia realmente está viviendo en la verdad del Evangelio? Es mediante la ortodoxia cristiana. ¿Y en qué entra la ortodoxia? En las doctrinas básicas. Una iglesia que tiene la buena práctica de doctrinas o las creencias generales o la regla base que es las doctrinas básicas, a esa iglesia se le denomina una iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, mira, hermanos, en las doctrinas fundamentales, todas las iglesias cristianas vamos a estar de acuerdo. Todas las iglesias cristianas, repito, vamos a estar de acuerdo en las doctrinas fundamentales o en las doctrinas básicas. Y eso es algo que usted tiene que ser, yo le pudiera decir un poco celoso incluso, si algún momento alguien predica un evangelio diferente, o si alguien le quiere aumentar algo, o si alguien le quita algo de lo que está en la doctrina básica, uno toca estar con los ojos muy abiertos para cuidar la ortodoxia de la iglesia. Amén. Así que toda doctrina fundamental se convierte, vuelvo y repito, en la ortodoxia cristiana, que es una creencia general, que es una regla de las doctrinas básicas que toda iglesia cristiana debe creer y debe defender, ¿no? Entonces, mire, hermanos, para nosotros ciertamente eso es, si se puede decir, ¿no? Eso es parte de la vida cristiana, eso es parte de lo que usted y yo como iglesia debemos de defender. Entonces, yo le hago una pregunta a mis hermanos y ustedes me van contestando. Por ejemplo, de esta doctrina que ustedes ya estudiaron la clase pasada, ¿qué cosas nomás a la luz de la Biblia ustedes y yo debemos creer del cielo, por ejemplo? ¿Qué es el cielo a la luz de la Biblia? Alguien que me dé un pequeño resumen de lo que tal vez vimos la clase pasada. ¿Qué cosas la Biblia me enseña acerca de ese lugar celestial o llamado cielos a la luz de la Biblia? Adelante. Bueno, lo que vimos acerca del cielo, diría que, o sea, la clase pasada, haciendo un pequeño resumen, era la morada de Dios también. En Génesis, de acuerdo a eso, consideraba como el jardín de Edén, entonces también consideraba el paraíso, pero. Y también la morada de Dios, la ciudad de Dios, y eso consideraba hermano Alex de la clase. Ya, bueno, ahí de lo que el hermano me está hablando, esos son los dos significados de la palabra cielo, ¿no? Recuerde que cuando leemos en la Biblia, la palabra cielo tiene dos interpretaciones, ¿no? Por un lado, como bien dice, se puede referir a ese primer lugar donde vivió el hombre y la mujer, que era el jardín del Edén, que algunos también le llaman el paraíso terrenal, y ya más ampliado, y que tiene que ver con la doctrina, pues netamente ya hablamos de ese lugar celestial donde habita la presencia de Dios, ¿no? Correcto, ¿no? Y por ejemplo, si yo les pregunto, hermanos, mañana más tarde, cuando ya Cristo venga a reinar, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Nos quedamos a vivir en esta misma tierra o va a haber algún cambio, alguna diferencia entre este mundo y el venidero? ¿Qué me pudieran decir, hermanos? ¿Habrá Eh, alguna diferencia? Bastante, hermano. ¿Ya? Hermano Edison, por ejemplo, ¿qué pudiéramos? Bueno, en mi forma de pensar y de lo que nos enseñaron de que una vez terminado acá el mundo o bueno, ya no estemos nosotros, pues todo cambiará. Primero, nosotros ya no tendremos, como quien dice, ese conocimiento como aquí lo tenemos. Un ejemplo, a mis papás, mis hermanos, mis abuelitos, tendremos un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual, se puede decir. Y de paso nos vamos al tercer cielo, sería en este caso. Exacto, ¿no? Y justamente ese tercer cielo que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas es este cielo o lugar celestial que estamos hablando, ¿no? Ese tercer cielo, recuerde que cuando hablamos del primer cielo es el firmamento que usted y yo todas las mañanas vemos, ¿no? El segundo cielo hablamos ya del famoso espacio exterior, de ese lugar infinito que, pues bueno, mucha ciencia se habla acerca de ese lugar, que hay asteroides, que hay satélites, otros planetas, etcétera. A ese le consideramos el segundo cielo. Y el tercer cielo a la luz de la Biblia es este lugar celestial, donde, como bien dice mi hermano, y agradezco el aporte, es donde habita el Señor, ¿no? Y ciertamente, ustedes y yo ahorita como iglesia
dentro de esa ortodoxia que les explico, que es creer en las doctrinas bíblicas, estamos esperando salvar nuestra alma para algún día vivir y estar en ese lugar celestial llamado los cielos, ¿no? O tercer cielo también como se le llama, como se le conoce. Entonces, muy importante, amados hermanos, amados cielos que me escucha, entender esto, ¿no? Entonces, por eso es importante la doctrina bíblica, por eso es muy importante para ustedes y para mí entender realmente a la luz de las escrituras cómo es que la Biblia me enseña de este lugar. Por ejemplo, y sigo avanzando, no estamos haciendo un pequeño repaso en lo que entra mi pastor Jorgito, y mire lo siguiente. Para nosotros, por ejemplo, bueno, esta parte ya lo debe haber visto, pero la Biblia ciertamente nos habla mucho de cada doctrina, y siempre yo lo digo, para que sea doctrina tiene que aparecer en la Biblia, para que sea doctrina tiene que estar sustentado por la enseñanza apostólica, tiene que estar enseñado por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y esto, por ejemplo, si hablamos de la doctrina del cielo, que estamos haciendo este repaso, por ejemplo, podemos citar pasajes bíblicos como Filipenses 3:20, donde ciertamente el apóstol Pablo en esa carta se refiere y nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, mire, este es una enseñanza bíblica y es un lugar que posiblemente hay muchos detalles que la Biblia no cuenta, ¿no? Posiblemente no sabemos qué cosas más habrá en ese lugar donde habita el Señor, donde está ese lugar tan santo, no tan puro, tan libre de pecados, de toda inmundicia. Tal vez la Biblia no nos detalla absolutamente todo, pero para nosotros, por eso yo lo digo, es importante hacer ese entendimiento, esa reflexión de la doctrina bíblica. Y les comento algo más. Si usted y yo sabemos y profundizamos en la doctrina bíblica, eso nos va a evitar del error y sobre todo caer en las famosas herejías, ¿no? ¿Sabe qué es lo contrario? Hace ratito aprendimos la palabra ortodoxia, ¿no es cierto? Que ojalá que haya quedado claro, hermanos. Lo contrario a la ortodoxia sería la herejía. Y no sé si usted, algún hermano, me puede decir, ¿qué significa la palabra herejía? ¿Qué es lo contrario a la doctrina bíblica y es contrario a la ortodoxia? No sé si, ¿quién me pudiera contestar, hermanos? ¿Qué podemos Una decir? falsa doctrina. Ya, por un lado, exacto, ¿no? Una herejía es una falsa doctrina. ¿Algo más, tal vez? Algo más que de pronto podemos decir de la herejía. Pero está correcto, ¿no? Hermano Luis. Diríamos también, pues, la palabra correcta, no me recuerdo, pero sería más o menos tipo burla, tipo algo, tipo sarcástico, algo así, más o menos. Pero hablando Exacto. de distorsión, algo así, pero así tipo Eso, burla. correcto, ¿no? Esa palabrita última me gustó, distorsión, ¿no? Es un error, una herejía es una distorsión de lo que enseña la Biblia y como bien dijo mi hermano Edison, también correcto, ¿no? Es algo que es una falsa doctrina, una herejía. Entonces, mira, hermanos, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, pero a veces hay supuestos apóstoles a día de hoy o hay supuestos pastores o maestros que a día de hoy a veces malinterpretando la Biblia han creado nuevas herejías, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado de la famosa secta de los mormones, que por ejemplo, si usted entra a YouTube, cada rato nos aparece la propaganda de los mormones, e incluso le hablan bonito, dice, ¿no? Y vamos a, y vamos a hablarte del Evangelio, de Jesucristo, de la iglesia, de los santos de los últimos días, ¿no? Como que suena bonito por lo que menciona Jesucristo. Pero no sé si usted sabía, los mormones consideran que hay varios dioses. Los mormones consideran que para ser mormón usted tiene que creer en la revelación en el libro del mormón. Entonces, cosas como esa, por ejemplo, rompen la ortodoxia y eso se convierte en herejía. Y cualquiera que contradiga la Biblia es un hereje y es un apóstata, ciertamente, porque ser apóstata es negar la verdad de la doctrina bíblica. Entonces, por eso yo les invito, hermanos, y creo que ya ingresó nuestro pastor Jorrito, Dios bendiga, y para dar el paso, más bien les animo, les aliento que usted persevere, hermano, y por eso es importante estudiar la doctrina, ya que eso nos va a evitar de caer en la herejía. Herejías, como digo, bueno, hay muchas herejías, ¿no? Pero, por ejemplo, si comparo quienes niegan la divinidad de Cristo, quienes están en contra, por ejemplo, los mismos testigos de Jehová, ¿no? Ellos no creen que va a haber un cielo o un lugar celestial. Ellos dicen que aquí mismo en la tierra es ese lugar celestial, ¿no? Entonces, cosas como esa van en contra de lo que enseña la bendita palabra de Dios. Así que
Eso nada más, mis hermanos. Creo que hasta ahí estaríamos en este punto. Les doy las gracias y bueno, hemos tenido una pequeña introducción y repaso en estos primeros minutos. No sé si, pastor, estamos listos. Dios bendiga. Amén. No sé si. Bueno, Buenas noches, Dios bendiga. buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias, hermano Alex y mis hermanos, hermanas, Dios bendiga. Y mil disculpas, ¿no? Mi agenda un poquito cruzó y gracias hasta eso, con el hermano Alex estábamos en el avance, ¿no? Bien, entonces nos corresponde para esta noche lección número 4 y bien que habíamos hecho este pequeño repaso de lección número 3. Y con esto pues continuamos, ¿no? Hoy el capítulo 4 en su folleto de estudio, página, todos vayamos a página 16, ¿no? El Hades y el lago del fuego. Bueno, entonces, hermanos y hermanas queridas, también dentro de la teología sistemática, eh, conforme a la palabra de Dios, también creemos de la existencia del cielo que semana pasada habíamos estudiado y creemos también a través de la fe la existencia también en el futuro, de la existencia también del infierno, ¿no? Entonces, para eso, pues, hermanos, vamos a avanzarlo y voy a compartir la pantalla. ¿Qué les parece, hermanos? Voy a compartir la pantalla en cuanto a esta temática. Bien, permítanme este ratito, voy a tratar de compartir la pantalla. A ver, acá estamos, ¿listo? Yo creo que ahí pues, ya pueden visualizarlo. Bien, Hades y el lago del fuego, hermanos, ¿no? Ese es el lección 4 donde trata Hades y el lago del fuego. Bien, en primer lugar, ya hemos revisado el folleto. Bueno, ¿qué es el Hades? ¿Qué es el Hades? A ver, vamos con hermano Luis. Ok, doctor Luis y luego hermano Lisa. Buenas noches, pastor. Según la Biblia diríamos que es un lugar donde que están los muertos, hay sufrimiento, hay llama, entonces van donde todos los pecadores, todos los que desobedientes, eso diría pastor, un lugar así de sufrimiento, diría yo. Ajá, gracias. Ok, Luis. Hermano Edison. Bueno, pastor, buenas noches. Buenas El Hades noches. mismo. Sí, el Hades mismo. Bueno, justo estaba haciendo igual la actividad 4. Bueno, el Hades para mí lo que estaba investigando un poquito es un estado o un lugar temporal de los muertos. O sea, es por un tiempo. No es como quien dice. Hablando en la Biblia, esto ya... eh, se me fue la palabra. Bueno, en sí está dividido. Uno era el lugar donde se hallaban los salvos y el lugar donde estaban los que no son salvos. Ajá. Amén. Gracias, hermano Edison. Bueno, vamos a ver puntos de vista, lo que hasta aquí hemos comprendido. A ver, ¿qué más está? Bueno, permítanme ver, a ver. Luego, bueno, en la pantalla no puedo visualizar mucho. A ver, hermana Evelyn. Buenas noches. Buenas noches. Yo diría que el Hades es como un lugar de espera de almas. De ¿Ya? espera de almas, un lugar temporal hasta el juicio final. Esos. Amén. Gracias, hermana. Bueno, también tengo, no con nombre, sino Infinix. ¿De cuál de los hermanos es la ventana que está con ese nombre?
Mi hermano pastor, buenas noches, buenas noches. Le saluda Bueno, hermano Enrique, disculpe. hermano Enrique. Amén. Sí, mi hermano, que mi hijo ha entrado a la clase a recibir y entonces creo que ha puesto el nombre del teléfono. Pastor, Ajá. bueno, acerca de la pregunta, bueno, yo tengo entendido que el Hades, eh, bueno, en el Antiguo Testamento lo llamaban Hades y ahora entiendo que en el Nuevo Testamento se refiere al infierno, pastor. Eso tengo entendido, mi hermano. Ya, amén. Ajá, sí. Gracias, hermano Enrique. A ver, ¿quién más está? Bueno. Hermanos, entonces con este antesala, ¿sabe qué? Por la fe nosotros sabemos que para los desobedientes, para los obedientes hay cielo, ¿no es cierto? Lo que hoy revisamos. Y creemos aquello, a ver, vayamos a esto más bien. Creemos en el primer cielo que hablamos la semana pasada, segundo cielo, el mundo atmosférico, tercer cielo, el hogar de Dios. Entonces, cuando creemos eso, también creemos la existencia de un lugar, dos lugares vemos aquí, ¿no? Hades y el infierno. El Hades, como ustedes han leído, han investigado, es el lugar de los muertos, donde está guardado los muertos. Y por eso acá en el gráfico que hemos puesto, en el Antiguo Testamento, vemos que se subdivide de esta manera. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico, hemos puesto cruz, el cruz es el punto central. El Antiguo Testamento, Hades, el mismo lugar estaba dividido en dos partes, para los salvos y para no salvos. Entonces, eso determina diferentes pasajes bíblicos en el transcurso del estudio, podemos ver, ¿no? Mientras en el Nuevo Testamento vemos de que del Hades, todos los muertos en Cristo fueron llevados. Es llevados con el Señor, ¿no? Bueno, ahí incluso tenemos pasaje. Entonces, pero el caso es que muchas veces confundimos con el Hades y con el infierno. El infierno o el lago del fuego es el lugar donde va a ser destinado después del juicio final. Mientras el Hades es el lugar, a veces yo comúnmente hablo diciendo bodega, bodega de todos los espíritus o almas que no recibieron, no creyeron, de los inconversos, está en el Hades. Mientras ya de los salvos está presente con el Señor. Algunos decían, no, pero ¿dónde está? ¿Es arriba en el cielo, aquí en la tierra? Por ejemplo, algunos catalogan el infierno está en el centro de la tierra. Hay diferentes posturas. Esta noche, con todo respeto, yo no voy a sustentar ni está en el centro de la tierra o está arriba o abajo, no. Lo más importante para nosotros es que creemos que existe el Hades y creemos que existe el infierno, hermanos, ¿no? Bien, con esto vamos al folleto, a la página 16. No sé si, a ver, alguien que ayude leyendo ya, el primer párrafo donde dice el literal A, el Hades, el lugar de tormento, mis hermanos. Cualquier hermano, por favor. Amén. ¿Sí me escucha, pastor? Amén, 100% Dice, hermano. el Hades y el lago de fuego. El Hades, el lugar de tormento. Los pasajes donde aparece la palabra hacen claro que el Hades estaba dividido anteriormente en dos partes, el lugar donde se hallaban los salvos y el lugar donde estaban los no salvos. A la primera se llamaba paraíso o seno de Abraham. Ambos nombres vienen del Talmud, pero fueron adoptadas por Cristo en Lucas capítulo 16, versículo 22 y de 23 a 43. Los muertos que eran salvos estaban con Abraham, estaban conscientes y eran consolados.
En Lucas 16:25, el ladrón que creyó estaría con Cristo ese mismo día en el paraíso. Los perdidos estaban separados de los salvos por una gran cima. Lucas 16:26. El representante de los perdidos que se halla hoy en el Hades es el rico de Lucas 16, capítulo 16. Él estaba vivo, consciente, en el pleno ejercicio de sus facultades, memoria, etcétera, y en tormentos. Ajá. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Entonces, Talmud es el texto, una corriente de escritura del Antiguo Testamento, de los judíos, ¿no? Donde consideraban de que dónde van los espíritus o las almas de las personas iba al Hades. Pero que creían y creen conforme aquello de que el Hades estaba dividido en dos partes, ¿no? Para los salvos y no salvos. ¿Dónde podemos encontrar y por qué los teólogos dicen esto? Porque cuando Jesucristo murió, creo que no sé si hablamos de esta ya segunda de la semana pasada, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, su espíritu fue a predicar en el Hades, mientras su cuerpo quedó en la tumba, ¿no es cierto? Y podemos, una de las razones, a ver, Primera de Pedro 3:19, no sé si vemos ese pasaje, busquemos todos hermanos, ¿ya? Primera de Pedro, Primera de Pedro 3:18 y 19. No sé si alguien ayude leyendo. Amén. Amén, hermano Edison. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ajá, amén. Entonces, ¿sabe qué? Cristo, su cuerpo está en la tumba, mientras su espíritu se fue al Hades, ¿no? Al Hades y predica. Y cuando él predica, ¿qué ocurre? Ahora vamos a Mateo 27:51, hermanos. Mateo 27:51. Mateo capítulo 27. Y dice así, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ajá. Entonces, mira, incluso ellos resucitan. ¿Quiénes resucitan? Ahí, el versículo 52 dice, ¿no? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, ¿de quiénes está hablando? De los que estaba en Hades, los que estaba salvo, desde ahí ellos levantaron como en la resurrección. Por eso el versículo 53 aclara incluso. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a donde dice, a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de acuerdo a la Biblia? Hermanos, es Jerusalén. Jerusalén es conocida en el tiempo de los israelitas, en tiempo del Nuevo Testamento. En nuestro tiempo,
Jerusalén es conocida como aquello. Entonces, podemos ver ahí y aparecieron a muchos. Hasta ahí estamos ya claro, ¿no? De esta figura del por qué en el Nuevo Testamento del Hades como queda. Ahora, solamente con un versículo, cuando usted estudia lo que es la hermenéutica, no puedes justificarlo. Ahora quiero ir también a Efesios. El apóstol Pablo habla de esto. Efesios capítulo 4, versos 8, vayamos hermanos. Efesios 4, 8. 8 y 9 hasta 10. Amén. Efesios 4, 8 al 10. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ajá. Entonces, de acuerdo a estos pasajes que acabamos de ver, nos hace entender de qué. De que el Hades en el Antiguo Testamento estaba de una manera, pero en el Nuevo Testamento el lugar de Hades no sabemos dónde quedó porque el apóstol Pablo dice, bajó a más parte más baja de la tierra. Eso está diciendo el pasaje bíblico, ¿no? Entonces, pero lo que acá vemos es que llevó, dice, encima de todos, es decir, eh, al lugar que se llama paraíso. Por eso algunos llaman el presencia del Señor, otros llaman el paraíso. Entonces todos los que resucitaron fueron trasladados a este nuevo lugar que es estar en la presencia del Señor. Y muchos teólogos consideran de que fue llevado a tercer cielo. Y hasta incluso en razón lógica del Mateo 27:51 que acabamos de ver, nos hace entender de que resucitaron, dice la Biblia, ¿no? Resucitaron. Y no es que resucitaron después otra vez y volvieron al sepulcro, a la tumba. El versículo no aclara más. Pero hasta por la razón lógica ahí podemos ver de que ya no era posibilidad de que otra vez vayan a las mismas tumbas de donde levantaron, presentaron en Santa Ciudad de Jerusalén y otra vez volver a la tumba. Sino más bien, creen mayoría de los hermanos estudiosos de la palabra, de que fueron llevados con el Señor al lugar, a la presencia del Señor, es decir, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí podemos, hermanos queridos, ver de que el modelo donde está el lago del fuego, perdón, el Hades, primero el Hades, ¿no? El Hades, lugar de los muertos, donde están los que murieron sin Jesús, porque hoy por hoy, de acuerdo al libro de Mateo mismo, ¿no? 27 y San Juan, Lucas 24 creo que es, bueno, ahí para que ustedes vean. Cuando el ladrón que estaba crucificado al lado derecho, ¿qué dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dijo, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso dijo. Entonces, desde el momento de la muerte de Cristo, cuando Él resucita, se traslada, mayoría de los teólogos de la línea cristocéntrica, creen de que fue llevado con el Señor. Algunos creen de que está en el tercer cielo mismo. Por mi parte también estoy en esa tesis, de que de alguna manera fue llevado. Hermanos, entonces, eso es el panorama que en esta tarde en cuanto al Hades queríamos manifestarlo, pero también creemos la existencia de otro lugar que es el lago del fuego o el infierno que conoce, ¿no?
Bien, entonces, en el punto 2 dice, ¿no? El Hades. Vamos a leer también punto 2, donde dice Hades. No sé si, ok. A ver, doctor Luis, ayuda ya. Punto 2 donde Ya, dice Hades. pastor, dice así. Dos, el Hades, desde la ascensión de Cristo. En la Biblia no se halla ninguna indicación que haya habido algún cambio en cuanto a la condición de los no salvos que está en lugar de tormentos. En el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, el Hades los entregará, serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si ocurrió un cambio en el paraíso, Pablo fue llevado allí, dice un ratito. Primera de Corintios 12:14. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se cree que Efesios se indica cuándo ocurrió este cambio, Efesios 4:8 a 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, es decir, a la división del Hades llamado paraíso. Durante durante la presente era de la iglesia, los salvos que han muerto ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los muertos perdidos está en el Hades y los salvos presentes al Señor. Job 19:26 a 27 y Primera de Corintios 15, 52. Amén. 52. Primero a los Corintios, a ver. Primero a los Corintios 15:52, por favor, alguien ayude. No sé si alguien ubicaron, mis hermanos o hermana. Amén. Primera de... Ay, siga nomás, hermana. A ver, hermana Primera Evelyn. de Corintios 15:52. Dice la Am- palabra del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, creemos de que un tiempo determinado, todos los muertos en Cristo va a resucitar. Por eso es que algunos creen, por ejemplo, total, no es único rapto. Total, hablan, en toda la Biblia vemos 7 raptos. Tal vez esta noche no estamos en escatología, no voy a llegar mucho allá, pero los que resucitaron, igual que acompañado cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, como dice en Mateo, ellos están en la presencia del Señor. Ellos ya están allá. Incluso uno de los teólogos, doctor Gómez, y también el hermano Armando Alducin, ellos dan su punto de vista en que ya los que resucitaron en ese tiempo, los santos del Antiguo Testamento, ellos ya están gozando con el Señor. Pero los que murieron desde después de aquello para acá, todos va a esperar para el momento del arrebatamiento. Esa es una tesis, ¿no?
Y por mi parte, estoy allá también, de acuerdo al pasaje de 1 Corintios 15:52. Y también Primera Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 y 17. Creemos entonces de que cuando nuestro Señor Jesús venga por su iglesia, ahí lo resucitarán los muertos que están presentes con el Señor, es decir, los que están en el paraíso. Eh, Sino más bien la diferencia que hace aquí es los muertos ya no está como en el Antiguo Testamento, como un cuarto dividido. Los teólogos hacen un análisis y dicen, no, cuando Cristo resucitó ya llevó, y eso es más bien está esperando en ese lugar, porque palabra paraíso, cuando vemos en diccionario, es un lugar bonito, un descanso, un oasis, un lugar de descanso tan bonito. Entonces, los muertos en Cristo está esperando aquí, pero en el futuro resucitarán para la vida eterna, para estar con el Señor por siempre. A ver, vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Amén, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al aire en el Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, la iglesia de los cristianos de Tesalónica estaba con temor, decía, pero creyó en Jesús y murió, y ahora, ¿qué pasa? Esa era la preocupación. Por eso el apóstol Pablo aclara ahí de que todos los muertos en Cristo resucitarán. Versículo 16 está clarito, ¿no? Resucitarán. Y luego dice, los que quedamos vivos, los que en el momento que venga nuestro Señor, cuando los que quedan vivos, esos en cambio resucitarán. Y en el aire encontrará los vivos de ese tiempo también. Entonces, esto afirma de que todos los muertos en Cristo están yéndose a la presencia del Señor, que también es conocido como paraíso, un lugar de descanso, ¿no? Entonces, un lugar especial preparado para todos los que murieron, conociendo, viviendo, sirviendo todos los designios de la palabra de Dios. Hermanos, entonces, esto nos indica, ¿no? Hay lugares, ¿no? Hades y lago de fuego. Bien, entonces, esta noche, como el tema más para esta lección es del lago de fuego, ya no vamos a hablar del paraíso, ¿no? Ahora, para los que mueren sin conocer a Cristo, todos los que fallecieron sigue siendo guardados en el Hades. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta el gran trono blanco, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Ahí habla del Hades. Y ese Hades en el versículo 14, ustedes pueden ver, va a ser lanzado al lago del fuego. Ayuden también con ese pasaje. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Amén. Amén, hermana Evelyn. Adelante. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyendo la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, ahí vemos dos cosas distintas, ¿no es cierto? El lago del fuego, o también conocido como infierno. Bueno, ahí en la pantalla estoy compartiendo esa parte. El infierno o el lago del fuego. El Hades, recuerda que el gran trono blanco va a juzgar a todos los que están en el Hades, ¿no es cierto? Eso dice el pasaje bíblico. Y luego de juzgarlo, el versículo 14 podemos ver, ¿no? A ver, veamos el versículo, otra vez versículo 13 y 14, donde dice, el versículo 12, desde 12, ¿ah? Y vi a los muertos grandes, pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mal entregó a sus muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados. Mira, incluso esa bodega donde está es juzgado. El versículo 14 está clarito. ¿Qué va a pasar con Hades? La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, es decir, con toda la bodega como botarse al mar, ¿no es cierto? Eso textualmente podemos ver ahí. Y termina diciendo, esto es la muerte segunda. Versículo 15, bueno, todos sabemos, ¿no? El que no se halló escrito en el libro de la vida, que dice, fue lanzado al lago de fuego. Bueno, este versículo es muy famoso, ¿no? El versículo 15, pero los versículos anteriores nos hace entender. Entonces, hermanos, en esta noche, no es lo mismo Hades que el infierno, o también que se llama lago de fuego. Entonces, hermanos queridos, podemos ver de que, bueno, en la pantalla hemos puesto, ¿no? Conforme a la palabra de Dios, creemos la existencia del infierno. Es el lugar del futuro castigo eterno de los condenados, incluyendo Satanás y los ángeles. Veamos también en el mismo capítulo, al mismo lago de fuego o el infierno, Dios va a enviar al diablo. Ahora quiero que vea en el mismo Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Risas para convidar, chica. Ayuden leyendo ya. Amén. Amén, hermano. 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ajá. Entonces, mira, antes del trono blanco incluso, el diablo va a ser echado al lago de fuego. Y no solo él, ahora veamos al capítulo 19, ahí mismo ya, capítulo 19. ¿A dónde va a ir también el anticristo? Apocalipsis 19, 20. Apocalipsis 19, 20. A ver, no sé, igual busquen, hermano, rápido. Amén. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ajá. Amén. Hermanos, entonces ya el anticristo y el falso profeta, ellos también son enviados allá. Entonces, bien,
hoy conversemos, hermanos, vamos a hacer como un tipo de conversatorio. ¿Un cristiano debemos tener temor a aquello o no? Empecemos con nuestro hermano Luis, hermana Evelyn, así todos conversemos un poco. ¿El cristiano debe Bueno, preocupar por aquello? Adelante, hermano Luis. bueno, pastor, ¿cómo te diré? Pues, bueno, un cristiano para mí, o sea, un verdadero, bueno, tampoco después no va a identificarme como un falso, ¿no? Pero un verdadero cristiano no debemos temer este futuro, digamos, el lago de fuego, porque nosotros ya no vamos a presentar ante el trono blanco, porque eso es para, digamos, para gente, diríamos, para gente que no se encuentra, o sea, inscritos en el libro de la vida. Entonces, bueno, tal vez si es que nosotros, si es que temiéramos esto, es porque también automáticamente que diríamos que nuestras vidas no estamos mal, diríamos, estamos mal con el Señor. Y obviamente que sabiendo esto y estamos mal, obviamente que vamos a tener miedo, pastor, eso sería. Ajá. Gracias, hermano Luis. Hermana Evelyn, su punto de vista. Bueno, siento que no, porque en su palabra mismo dice en Hebreos 11:1 creo que es, que dice, tenemos la fe, la convicción de lo que no se ve, pero de lo que se espera. Entonces, creo y confío que uno, siendo un cristiano, obedeciendo a Dios y teniendo esa fe y la certeza, creo que no debería temerle al lago de fuego. Ajá. Gracias, hermana Evelyn. Hermano Edison. Hermano pastor, bueno, mi punto de vista sería, como ya lo han dicho, tenerle temor, no, pero en sí, en lo personal hablaría de que mantener viva esa fe, ya que por la fe nosotros podemos estarlo. Muchas de las veces, he visto, ¿no? Si estuviéramos si la salvación nosotros buscáramos por obras, pues estaríamos mal. Eh, Había en la enseñanza anterior, creo que era que nos enseñaba. Pero en sí, si y yo en lo personal estoy bien, trabajo en la obra de Dios, pues yo no tendría que tenerle temor, ¿no? Sino al contrario, alegrarme porque Dios mm, nos ofrece esa vida eterna. Eso en cuanto a la pregunta, hermano pastor. Amén. Hermano Enrique. Amén, pastor. Bueno, acerca de lo que estamos viendo y lo que nos está enseñando, pastor. Hablando del lago de fuego, humanamente sí, sí, sí da miedo, hermano. Donde la Biblia nos dice que nos describe muchas cosas de cómo es el lago del fuego, el infierno. Entonces, es un lugar de tormento, es un lugar donde eh, es para la eternidad, ¿verdad? Entonces, es un lugar que nadie tal vez desearía ir para allá, pero lamentablemente es el final de todas las personas tal vez que rechazaron a Cristo, de todas las personas que tal vez estando en los caminos de Dios volvieron atrás. Entonces, yo creo que siempre es bueno eh, estudiar o hablar acerca de esto para darnos cuenta cómo es el infierno y cómo será el fin. De pronto si nos apartamos, si nos quedamos o si de pronto rechazamos, eh, qué lugar nos espera, ¿verdad? Entonces, eso. Y ahí vuelta también por otra parte, como nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, entonces, como dijeron mis compañeros, que tener esa fe.
de que vamos, nosotros no vamos a pasar por aquello, no vamos a ir a aquel lugar, sino oh, en este caso el cielo sería, porque se refiere al cielo o al infierno. Entonces, eso, pastor, de mi parte, claro, por una parte sería, bueno, nosotros no tener miedo, pero también por una parte, bueno, para reflexionar de cómo es y para aprender también, tal vez para poder compartir y enseñar de cómo es. Entonces, eso sería mi opinión, pastor. Gracias, hermano Enrique, mis hermanos. Ahora vamos, para la respuesta está en Romanos 8:1. Romanos 8:1, donde ustedes dijeron, hermano, Romanos 8:1. Busquemos, leamos ya, Romanos 8:1. Bueno, no está en el folleto esto, pero más bien para que quede claro, ¿no? Romanos 8:1. Amén. Amén, hermana Evelyn. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No hay condenación para los que andan en Cristo, es decir, para los que son nacidos. No debe haber preocupación en nosotros. Pero lo que ustedes, mis hermanos, mayoría de ustedes manifiestan de que, o sea, hacia la larga nos da miedo, ¿no? Como cristianos no debemos debemos tener temor. Lo que debemos estar es que compartir, indicar a la gente, o sea, realmente nacidos ya no debemos preocupar. ¿Por qué? Porque nosotros, Cristo pagó el pasaporte para ir al cielo y ya no hay ese problema. Eso está haciendo el apóstol Pablo en ese pasaje. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿por qué hice esta pregunta, mis hermanos? Es porque muchos cristianos, cuando empezamos a hablar de tema del lago de fuego, tema del infierno, muchos empiezan a tener miedo. Realmente, más bien, no debemos tener miedo por tener, sino más bien debemos enfocar de que estar seguros de que hay estos dos lugares. Y por nuestra parte, estamos para ir con el Señor al lugar, al tercer cielo. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, del Hades, del lago de fuego, para nosotros ya no es mayor problema. No debe, cuando realmente estamos seguros. En esa parte yo siempre he puesto ejemplo. Cuando uno está jalado el boleto del auto o boleto del avión o boleto del transporte, cuando está en la mano, ¿qué dice usted? ¿Qué decimos? Aquí tengo mi boleto, es el asiento número tal, yo estoy ya por viajarlo, por favor, en el hora tal, es decir, tenemos seguro. El cristiano, la iglesia, nosotros tenemos esa esperanza de la seguridad de la salvación. Entonces, realmente para la iglesia no debe haber mayor preocupación. Pero sí, nuestro deber más bien es hablar de estos temas para que vengamos, para que la gente venga al arrepentimiento y que prepare, llegue a los pies del Señor y que estén listos, hermanos. Bien, no sé si hay inquietudes hasta aquí, mis hermanos. Pastor, bueno, hay muchas doctrinas, ¿no? De cielo y infierno, por ejemplo. Y después de la muerte ya como hay, bueno, hay otras, digamos, no diría sectas, sino otras, como por ejemplo adventistas, ¿no? Por ejemplo, dicen, si una persona muere ya va al cementerio, está durmiendo profundamente, más o menos, a eso va. Pero en Ajá, lo personal, claro, obviamente hay versículos que también aparentemente, bueno, sin estudio profundo también sí respaldan, no es que no. ajá, Pero ahí solamente hablan, no solamente de muerte física, hasta dónde, pero no hablan después de qué pasa. En lo ajá, personal, diría, pastor, yo desde hace, bueno, antes de entrar al instituto, yo ya con esta doctrina en lo personal me quedo porque es algo que también mayoría de pastores
y como el doctor Armando Alducin también, que dice la Biblia, y otros que sí, predicadores que han predicado esto. Y yo, pero en lo personal me quedo con eso, pastor. Nada más de eso iba a decir. Amén. Gracias, hermano Luis. Mis hermanos, no sé si hay inquietudes. Bienvenidos. Pastor, una pregunta, pastor. Amén. Adelante, Sí, hermano Enrique. sí, mi hermano. Bueno, antes estaba escuchando cuando Jesucristo murió y también descendió, dijo, y l- santos del Antiguo Testamento creo se levantaron. O sea, eso, profetas creo que dijo eso. ¿Quiénes eran más o menos? ¿Son los que menciona en la Biblia los profetas que era o quiénes son más o menos, pastor? Amén. Justo aquí era, ¿no? A ver, de aquello, de acuerdo a la teología sistemática y también, bueno, he leído del libro del doctor J. Vernon McGee, ellos creen también de que esos son los santos del Antiguo Testamento, son todos los profetas, los hombres justos que reposaron, levantaron ya ahí, resucitaron y fueron con el Señor. Decir, en este caso, los santos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Noé, por ejemplo, el mismo Abraham, profeta Samuel, y los santos del Antiguo Testamento son aquellos, ¿no? Entonces, aquí hay dos tesis, hermanos. Algunos creen de que ellos, igual que el resto, fueron trasladados del Hades que estaba una sola al tercer cielo. Y cuando venga Jesús va a resucitar, especialmente de la teología de línea bautista, consideran eso. Pero cuando vemos acá personalmente, creo, y con doctor Kardovich, él esta parte plantea también muy claro, y yo estoy de acuerdo con eso, a la luz de la palabra de Dios, en que la primicia, Jesucristo resucita como primicia y en esa primicia levantan los santos del Antiguo Testamento. Todos los que murieron antes de la muerte de Cristo, todos ellos son considerados como santos del Antiguo Testamento. Entonces, hay esas dos posturas, ¿no? De todos los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, y ya resucitaron y fueron a la presencia del Señor. Y ellos ya están viviendo con el Señor hoy mismo. Esa es la tesis. Pero hay otro grupo de teólogos, en cambio, dice no. Levantaron y fueron con el Señor al paraíso y ellos están esperando también el día de recompensa, igual que la iglesia va a recibir. Entonces, hay dos posturas, ¿no? Y a la luz de la palabra, yo me quedo con la primera. A la luz de la palabra, los santos del Antiguo Testamento están con el Señor, está gozando, ellos, todo aquello, el Señor sabe. Eso por mi parte respondería a la inquietud del hermano Enrique. Hermano Amén, pastor, pastor. una Amén. pregunta. A ver, hermano Edison. Verá, bueno, sería a la actualidad, ¿no? Uno, en lo personal para mí, yo sé que con la sangre de Jesús fuimos, con la vida que entregó por nosotros, tenemos Ujú. esa esperanza, como nos menciona ese ejemplo, ese boleto. Yo en lo personal y a nivel nacional, a nivel mundial, el cristiano, ¿qué debemos hacer más que todo para estar preparados? O sea, ¿qué sería un método o más o menos qué debería yo hacer? Porque muchas de las veces han habido maestros o pastores que han dicho, ¿sabes qué? Si usted no gana almas, usted no es salvo. Así más o menos ha dicho cosas que yo me quedo con la mentalidad de que a ver cómo es esta situación de que yo qué debo hacer para poder llegar a ese lugar que, bueno, Dios ofrece, pero asimismo ha habido dudas, hermano pastor.
Bueno, esto ya es dentro de la doctrina de la salvación. Bueno, un poquito estamos entrando a doctrina de salvación, ¿no? O ya, tal vez ya revisaron eso ya en Teología 2, ¿no? En Teología 2 seguramente vieron esto, pero tampoco con eso quiero quedarse sin dar mi punto de vista conforme a la palabra. ¿Sabe qué? ¿Qué debemos hacer? Nuestro deber es vivir practicando, vivir conforme a la palabra de Dios, cumpliendo todos los mandamientos que manifiesta la palabra de Dios, debemos vivirlo. Eso, por ejemplo, eh, la gran comisión. La gran comisión debemos cumplirlo y practicarlo. Donde dice, id y haced discípulos, ¿no? Nuestro deber, todo cristiano, nuestro deber es compartir la palabra. Pero ¿sabe qué? No salva las obras. La salvación es por la fe. La salvación es por la fe. Entonces, una persona salvada por la fe, ¿cómo podemos saber esa persona realmente es salva? A través de la obra, una vida santificada que vive sirviendo todos los preceptos, designios, las ordenanzas de la palabra de Dios, vivir practicando. Entonces, hermano Edison y mis hermanos, nuestro deber que es, por supuesto, ganar almas. Y si es que no gano almas, motivar a otros hermanos. Si es que no motivo a otros hermanos, mi deber es vivir orando una vida piadosa por el Señor, con dones y talentos que Dios ha dado, yo debo servir. Pero en temas de seguridad de salvación a la luz de la Biblia, una vez que nacemos, ya somos salvos. Desde la teología, perspectiva del hermano Juan Calvino, la salvación es incondicional. Pero de los trabajos, los premios, sí se puede perder. 1 Corintios 3:15, desde el versículo 11 hasta el versículo 15, ahí puede ver. En el tribunal de Cristo, nuestro Señor va a recibir todos los trabajos y muchos quedarán manos vacías. Por supuesto que no será ido al lago de fuego, pero quedará sin premio. Esa parte podemos decir. Entonces, ¿qué debo hacer? Vivir conforme a la palabra de Dios, hermano Edison y mis hermanos, pero tampoco dudarse. Sí, hermano pastor. Bueno, gracias. En esa parte ya quedó un poco más ampliado la mente. Y una última pregunta. Amén. Siempre me ha pasado, hay dudas en mí diciendo de que siempre me hago la pregunta. Una persona cuando fallece, ¿a dónde va? Eso es lo que a uno, porque he escuchado, al menos en en los católicos, que ha dicho que ahorita él está con el mismo Dios al lado de su trono. O sea, más o menos así ha habido referencias que lo han dicho. Ujú. Esa parte quisiera más o menos un Ya. poquito entender. Los muertos en Cristo van al paraíso. Recuerda que, bueno, Lucas 20, 24, 20, 42, creo que, bueno, no recuerdo exactamente cuando el dos ladrones está crucificado y dice, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los muertos de Cristo va allá, pero los muertos sin Cristo va al Hades. Los muertos en Cristo va al paraíso y los muertos incrédulos sin Cristo al Hades. Entonces, cuando dice de una persona incrédula, decir que ya se fue a la presencia del Señor, la verdad no, es engañar a nosotros mismos. Porque para ir a la presencia del Señor o al paraíso que llaman otro nombre, necesitamos ser muertos en Cristo. ¿Y quiénes son muertos en Cristo? Los que vivieron, los que nacieron, los que crecieron, los que vivieron espiritualmente conforme a la palabra de Dios. Entonces, con todo respeto, más en la fe católica vemos eso, ¿no? De que ya el muertito ya va a la presencia del Señor. No,
Un muerto sin Cristo, ya habíamos leído, ¿no? El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Dónde están ellos? Ellos están en el Hades. Y Apocalipsis capítulo 20 mismo, versículo 4 podemos ver. Versículo 4 y 5. ¿Qué nos dice? Vamos rápidamente para un poco ampliar esa inquietud. Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Versículos eh, 4 y 5. dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ajá. El versículo 5 habla de la resurrección de los justos. Y cuando dice esto es la primera resurrección. Versículo 6 dice, ¿no? Bienaventurado el santo, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, porque dice sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, a inquietud, mi hermano Edison, eh, los muertos con Cristo va al paraíso, eso está esperando. Pero los muertos en Cristo, muertos de un incrédulo, al Hades, y ahí para gran trono blanco levantará para rendir todas las pruebas. Gracias, hermano pastor. Ya quedo con la ya más Amén. abierto. Amén. No sé si hay inquietudes, mis hermanos. Eh, como ya estamos resumiendo de toda la lección, hermanos, ¿no? Y estamos resumiendo ahorita del página 17 especialmente y también del página 18. Una sola estamos resumiendo dos. Pastor, yo creo que, bueno, no sé, es que, creo que no vamos a perder solamente porque no evangelizamos la salvación. Creo que perdemos es porque vivimos en la desobediencia, regresamos al pecado. Y también dice que no en tribunal de Cristo, ahí sí ya no podríamos tener la misma, el premio, porque Ajá. un cristiano, claro, obviamente vivir en obediencia, pero estar vagonetes, entonces, obviamente eso ya tiene que ser justo, o sea, bien Sin frío. premio. Ajá, sí. Entonces, ¿sabe qué? Para nosotros, gracias, ok, Luis, ¿sabe qué? Para nosotros, Tribunal de Cristo, para eso es la preocupación de nuestra preparación, porque la salvación ya tenemos. A ver, veamos, porque va a haber 6 clases de trabajo, ¿no? 6 clases de trabajo. Primeros Corintios 3, 11 al 15, hermanos. Con eso, sí tenemos un poquito de tiempito, luego vamos a hacer un pruebita escrita, pero muy práctico, hermanos, y no se preocupen, ¿no? De unos 5 minutitos vamos a hacerlo rápido. Ya. Hermanos, primera los Corintios, capítulo 3, versos 11 al 15. No sé, a ver, alguien de ustedes que nos ayude Amén. leyendo. Amén. Adelante, por favor. 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como
por fuego. Ajá. Entonces, ¿sabe qué? Lo que da punto de vista a nuestro hermano Luis está el versículo 15. O sea, ya la salvación en sí, si realmente ha nacido, tiene asegurado. Pero no, mucha gente, no, ya estoy salvo, ya basta llegar al cielo y punto. O sea, no se trata de eso, sino nuestro deber. ¿Cómo se ratifica que soy ya salvado? Debo dedicar a servir al Señor. Entonces, hermanos queridos, en este tema de quiénes van, entonces, es una seguridad para el cristiano, pero de la condenación para todos los que no vivieron conforme a la palabra. Bueno, ahí podemos ver en la pantalla lugares donde los seres humanos impíos y los ángeles impíos están y o serán arrojados. Bueno, aquí hay como tipo de nombres, ¿no? A este lugar también llaman Seol. Esta es la palabra del Antiguo Testamento. Está en su folleto esto, ¿no? Ahí puede usted verlo. Es- Describe el lugar a donde van los humanos impíos al morir. Hades. Esta es una palabra del griego Nuevo Testamento, ¿no? Desde la época de Jesús aparece este término para describir el estado inmediato al que van los muertos impíos. Es el mismo Seol. La Biblia no habla de un eterno Hades o un eterno Seol. Ya habíamos visto en Apocalipsis 20, mis hermanos, no, sino más bien al Hades va a ser echado al lago de fuego. Tres, Tártaros. Este es el lugar donde los ángeles impíos están confinados en el lugar de la oscuridad. Recuerda que en la lección número 2, cuando hablamos de Satanás y los ángeles, habíamos hablado de que está dividida en dos grupos, ¿no es cierto? Los ángeles, los espíritus encarcelados y los demonios. Cuando habla de los tártaros, refiere de los espíritus encarcelados o los ángeles impíos, quienes está cerrado en prisiones oscuras. Ya habíamos estudiado eso, no vamos a volverlo, ¿no? Ahí usted tiene en lección 2 de esto. Número 4 dice Geemna. Era un lugar fuera de Jerusalén donde siempre había fuego y humo. El Señor mismo asemejó ese lugar al infierno describiendo el fuego que nunca se apaga. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:44 habla de que nunca va a apagar el fuego. Número 5, Tophet, dice, ¿no? Es una palabra hebrea Antiguo Testamento que significa el mismo Gemna. Número 6, abismo. Este lugar también es para los ángeles caídos. Satanás y sus demonios serán atados durante milenio en ese lugar. Es decir, recuerda que Apocalipsis 20, versículo 2 habla de esto, ¿no? Satanás va a estar puesto preso en ese lugar. Punto 7, lago de fuego. Esta expresión solo aparece en el libro de Apocalipsis. Parece significar lo mismo que gema. Gema es donde siempre quema, ¿no? Bueno, regresando a punto 4, hermanos, de Jerusalén para afuera, ha habido un lugar donde siempre pasaban quemando todos los desechos, que nunca se apagaban. Entonces, por eso es que compara con el lago del fuego y con Gemna como lugar que nunca se apaga, ¿no? Punto 8, eterna. El juicio sobre los impíos será eterno para siempre. Es decir, el lugar como infierno es para siempre, que nunca se apaga. La primera interpretación eterna significa sin principio, sin fin. Segunda interpretación significa sin principio. Tercera significa sin fin. Entonces, ¿sabe qué? El lago del fuego o el infierno es el lugar de la eternidad que nunca se apagará. Bueno, ahí también y estamos repitiendo. Y este mismo también del lago de fuego, el lago de fuego mencionado solo en Apocalipsis 9, 20, 20, 10, 14, 15,
es el infierno final, el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes, no arrepentidos, tanto ángeles como humanos. Es descrito como lugar de fuego y azufre, y aquellos que están experimentando una eterna agonía indecible de carácter implacable. Lucas 16:24. ¿Por qué no leemos estos pasajes ya? Mateo 25:41, un hermano, y otro Lucas 16:24, y otro Marcos 9:45-46. Ya, empezamos. Mateo 25:41. No sé cuál de ustedes tienen, mis hermanos. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ajá. Recuerda que el fuego eterno era preparado para Satanás y los ángeles. Recuerda que antes de Génesis 1:2, cuando Satanás cayó, los demonios encarcelados para eso, pero también para los obedientes humanos. Gracias, hermano Luis. Vamos a Lucas 16:24. Amén. Amén. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque Ajá. estoy atormentado en esta llama. Ajá. Entonces ahí vemos, ¿no? En la historia de Rico y Lázaro, ¿no? De que describe como al infierno como un lugar de tormento. Marcos 9:45-46. Marcos 9:45 dice, y si tu, y si tu pie te fuere ocasionado de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Oiga, ¿no? Donde el gusano nunca muere ni el fuego se apaga. Hermanos, entonces, esta tarde hemos visto, ¿no? El tema de Hades y el lago del fuego. Hades es el lugar temporal hasta el momento del gran trono blanco, donde va todas las almas desobedientes. Y también ahí están los espíritus encarcelados, es decir, los ángeles caídos. Y todos los muertos sin Cristo, ellos hasta gran trono blanco, después del milenio del gran trono blanco, hasta ahí va a permanecer. Mientras el lago de fuego existe hoy y será enviado allá a partir de ahí con todo el Hades que ya leímos versículo con ustedes, ¿no? Apocalipsis 20, versículo 14, donde dije, ¿no? Al muerte y al Hades fue lanzado al lago de fuego, es decir, al infierno, que será por eternidad. Entonces, eso es la doctrina que nosotros creemos a la luz de la palabra de que hay Hades y hay lago del fuego, el infierno. Creemos también que hay el paraíso, el lugar donde están los muertos en Cristo, y creemos también el cielo, el hogar de Dios y nuestra morada en el futuro. Hermanos, con esto concluimos la clase y la lección también, ¿no? No sé si hay algunas inquietudes al respecto esta noche. Mis hermanos queridos, ya voy a dejar de compartirlo. Hermanos, es un tema donde nosotros como iglesia no debemos preocupar, sino más bien avisar, compartir, predicar la palabra para que resto de personas no vayan allá. Eso es nuestro deber, hermanos. Inquietudes, en caso contrario, ya vamos finalizando la clase de hoy.
No cree que inquietudes, ¿no? Bueno, hermanos queridos, entonces, bueno, como usual el seminario por tema de notas debemos pasarlo. Conmigo vamos a hacer un examen a libro abierto y práctico. Y eso van a presentar hasta, a ver, ¿y por qué no hacemos hasta las 9 de la noche? Vamos a cerrar el link, vamos a concluirlo, pero usted libremente va a enviarlo hasta, a ver, demos hasta 10 de la noche ya, tranquilamente para que usted, mi hermano, pueda enviarlo y el examen práctico al libro abierto. ¿Cuál va a ser las preguntas, hermanos, no? Solamente 4 preguntas. La primera pregunta, hermanos queridos, va a ser de lección 1. Dibuje diagrama de los ángeles, de los buenos y de los malos. Dibuje diagrama de los ángeles o la clasificación de los ángeles, ¿no? Ahora vayamos a la segunda pregunta. La pregunta incluso va a ser práctica, ¿no? ¿Qué hace los ángeles? Esa es la pregunta práctica. ¿Qué hace los ángeles a favor de la iglesia? Es decir, a favor de nosotros. ¿Qué, qué actividad hace los ángeles a favor de la iglesia? ¿Qué actividad realizan los ángeles a favor de la iglesia? Eso va a ser la segunda pregunta. Tercera pregunta, hermanos. Dibuje el cielo que manifiesta Apocalipsis capítulo 4. Aunque ya presentaron también mis hermanos, ¿no? Pero nuevamente repita eso, ¿no? Dibuje el cielo, el hogar de Dios que manifiesta Apocalipsis capítulo 4. Esa es la tercera pregunta. Ya, y la última pregunta, 4 preguntas va a ser, hermanos. Cuarta pregunta, explique la diferencia entre Hades y el infierno. Nada más. Explique en sus propias palabras la diferencia entre Hades y el infierno. Ya, estas 4 preguntas, hermanos, hoy hasta 10 de la noche voy a recibirlo. Y si alguien atrasa, hermanos, la calificación, tomaremos con nota inferior, ¿no? Entonces, aparte, mis hermanos. Bueno, pastor, una pregunta. La primera pregunta era, dibuje el diagrama de los ángeles. Ahí era justamente de los ángeles buenos, ángeles malos, era toda esa parte, ¿no es cierto? Sí, sí, de lección 1 y lección 2, una sola. Ya, listo. Amén. Ya. Y pregunta 2 es dar un comentario, punto de vista, ¿no? Nada más, ¿no? Y pregunta 3 es dibujar el cielo de acuerdo a Apocalipsis 4. Y 4, dar su punto de vista a la diferencia entre qué es el Hades, qué es el lago del fuego. Bien, con versículos argumentados, bien bonito pueden hacerlo, ¿no? Tranquilamente. Es libro abierto, hermanos. Pastor, una pregunta de... Solamente es la clasificación nomás, ¿no? De ángeles buenos y malos, la primera pregunta. Sí, sí, clasificación nomás. Ajá. ¿O tenemos que dibujar los ángeles mismos o solamente No, no, solo la la clasificación? clasificación nomás. Gracias, No pastor. los ángeles mismos, solo clasificación nomás. Ajá.
Bien, hermanos, y con esto, pues por mi parte, agradezco por estar este mes conmigo. Para mí ha sido también gran gozo de haber aprendido nuevamente, ¿no? Cada vez que compartimos también el tutor también capacita. Para mí también ha sido un tiempo muy importante. Agradezco, mis hermanos, y gracias también por estar siguiendo en el Seminario Filadelfia y son perseverantes. Yo les felicito, hermanos queridos, ¿no? Más bien sigamos adelante, sigan adelante y de esta manera, pues para mí es grato y Dios mediante en algunas siguientes materias lo estaremos encontrando. Y conmigo sería esta noche y de esta manera concluyendo. No sé si algún hermano toma la palabra y caso contrario vamos ya a ir cerrando la clase. Creo que no. Bien. Hermanos, entonces con esto pues nuevamente un agradecimiento y ya desde este minuto ustedes tranquilamente, luego que ya concluimos, cerramos la clase, tranquilamente puede hacer su evaluación. Ponga nombre, nombre del seminario, nombre de materia, fecha y esas 4 preguntas. Termina, saca una fotografía clarita y envía a mis hermanos. Y con eso estaremos concluyendo esta materia de Teología 3. Bien, entonces vamos a terminar orando conmigo mismo. Vamos a orar conmigo. Todos oremos. Padre, en esta hora agradecemos, Señor. Tu palabra manifiesta de la existencia de los ángeles, como ángeles buenos, como ángeles malos. Tu palabra manifiesta de que dentro de los ángeles buenos se clasifica el arcángel que está haciendo la guerra contra la maldad, los querubines que está escoltando tu santidad, Señor, y los serafines alabando, glorificando, cantando, y los ángeles mensajeros dando buenas nuevas, acompañando a la iglesia. También creemos la existencia del cielo. También creemos que uno de los ángeles malos se convirtió en Satanás. También creemos que para los desobedientes hay lugar que se llama Hades. Y en el futuro, el infierno, el lago del fuego. Ayúdenos, Señor, para que nosotros podamos pasar la voz en nuestras congregaciones, compartir a nuestros hermanos. Padre de la gloria, en esta noche. De esta manera hemos concluido esta capacitación de la Teología 3. Ayude a mis hermanos para que pueda profundizar mucho más, para que pueda avanzar mucho más conforme a tu palabra. Con estas palabras, de todo nuestro corazón agradecemos, sentimos tu bendición y gracia, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo. Entonces, hasta las 10 de la noche esperaré sus actividades. Un abrazo, bendiciones, hasta la próxima.